Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Nuestro país vive acontecimientos muy particulares, especiales, y hay determinadas resoluciones jurídicas que traen fuertes críticas y aparentemente uno tendría que analizarlas desde el punto de vista estrictamente jurídico, la legalidad de una resolución, de una sentencia, de un dictamen, y lo que son las connotaciones sociales de lo que puede significar esa resolución. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando un poco de lo que significa la habilitación para un nuevo periodo como senador del doctor Carlos Menem en La Rioja, que el fallo de la Cámara había establecido que no podía ser candidato y la Corte lo modificó. Bueno, pero para todo eso, desde el punto de vista de lo que significa constitucionalmente ese aspecto, nadie mejor que el doctor Daniel Sapsay, quien después de mucho tiempo vuelve a estar con nosotros en el programa y para nosotros es un gusto recibirlo. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, ¿qué decís? Para mí es un placer también estar nuevamente acá. Pero por favor. Siempre lo sentí un poco como mi casa. Es tu casa. Daniel, ¿qué significa? Es decir, yo hice la separación de lo que puede significar jurídicamente indubio pro reo, ¿no? Dicen la facultad de que tiene la Corte de decir, no, todavía no hay una sentencia firme, está condenado, pero no está firme, por lo tanto está habilitado, y por otro lado lo que significa socialmente o el fallo de la Cámara. Un poco tu explicación. La Cámara se veía ante una situación en la cual debía decidir si era hábil un candidato, en el caso Carlos Menem, para ser senador nacional, frente a una situación en la cual tenía una condena que había llegado hasta la Cámara de Casación Penal. O sea, no era una condena de primera instancia. En realidad, la Corte Suprema es un tribunal extraordinario y por lo tanto sus sentencias también. Y yo creo que fue muy inteligente la argumentación porque partieron del requisito de la idoneidad que exige la Constitución Nacional para todos los empleos, en este caso nada menos que para un senador nacional, diferenciándolo de la situación penal, en donde sí juega el principio de inocencia. Acá es distinto, es la habilitación a alguien que quiere ejercer un cargo público de suma responsabilidad y además en donde mismo la Corte Interamericana dice que el derecho electoral pasivo, es decir, a ser elegido, debe ser interpretado restrictivamente, no debe ser interpretado de modo favorable a aquel que lo reclama, sino de modo favorable a aquellos que van a verse gobernados u ordenados por esta persona. Situación que ya se había dado hace unos años en el caso Romero Félix. Correcto. El caso Tato Romero Félix. O sea que la Cámara fijó muy bien en base a sus precedentes, en base al principio de idoneidad, un armado para mí muy inteligente que además todas las otras situaciones respecto a la legitimación, el tiempo, el plazo transcurrido, le pareció que realmente era un exceso formal frente a la situación de fondo respecto de la cual se pronuncia. Llegado a la Corte Suprema toma una decisión muy extraña a mi modo de ver. ¿Por qué digo muy extraña? Primero critica la decisión de la Corte y la personaliza. Los trata más o menos a los dos camaristas en este momento, los doctores Dalabía y Corcuera, más o menos como si fueran unos imberbes que no conocen el derecho, lo cual no creo que esté bien. Uno puede disentir, pero no tiene por qué humillar. Y después establece una serie de pautas para una futura sentencia. Pautas que en realidad van en el sentido contrario de la sentencia de Cámara y la vuelve a remitir a la Cámara Nacional Electoral, por supuesto la rechaza, y se forma otro tribunal que realiza una nueva sentencia, revocando esta, en base a las directivas de la Corte Suprema. Para mí es una decisión que va en el sentido de la impunidad, que de alguna manera está inclusive dando una línea a futuro. No nos equivoquemos, que acá van a aparecer después muchos otros
personajes que van a estar probablemente Absolutamente. incursos en el mismo problema. Pero el fallo Si se da, deja abierta una posibilidad que eventualmente, si se confirma, es como que deja así un poco en el aire. Está esperando que el fallo que precisamente quede firme. Lo que nos dice es que ya la Corte tiene otra cuestión vinculada con Menem, donde también lo condenaron, y que no ha tomado todavía desde hace 5 o 6 años, no ha tomado decisión alguna. Por eso yo en mi primer comentario digo, lo bueno sería que la Corte decida entonces lo que impide a decidir sobre la posibilidad de ser candidato, y con eso no tendríamos ningún problema, quedaría claro. ¿Está politizada la Corte? Mira, esta decisión yo no la puedo entender, no te puedo decir más, pero para mí es muy sorprendente, muy, muy sorprendente. Yendo a otro tema en particular, estuve recordando situaciones en nuestro país y he estado recordando situaciones en que el gobierno determinó el estado de sitio a través de la historia, el estado de sitio. Me acuerdo del periodo del doctor Frondizi, cuando estableció el estado de sitio. Creo que era un problema de bancarios, donde frente a aspectos de conmoción interna, así lo dice la Constitución, nadie mejor que vos para decirlo, establece el estado de sitio por 6 meses, creo que lo estableció, lo instrumentó después de 1 año, una cosa así por el estilo. Y digo, dada la situación que estamos viviendo en estos momentos, frente a los hechos de público y notorio, como dicen los escribanos, no amerita que se investigue la posibilidad de, porque hay como un afán destituyente muy particular, estoy viendo en prácticamente todo este movimiento político. No sé si estoy acertado o no, pero me da la impresión de que hay como una especie de ganas de, que se vaya como de la rúa. El estado de sitio es una institución excepcional. Claro, por supuesto. Que contempla nuestra Constitución en el artículo 25, que ha dejado muy mala memoria. Ha sido aplicado además por los gobiernos militares, ha sido aplicado en gobiernos muy autoritarios. Yo creo que fundamentalmente las cuestiones que se presentan tienen que ser resueltas por las instituciones naturales. ¿Qué está haciendo el Poder Judicial? ¿Qué están haciendo las fuerzas de seguridad? Me parece que ahí, porque aunque haya estado de sitio, ¿en qué se modificaría en cuanto a lo que uno podría hacer? Porque acá no veo que nada amerita la suspensión de derechos. Yo creo que eso los puede llevar inclusive al gobierno a ponerse en una situación peor, que va a ser, digamos, como incriminado de que es represor, es una dictadura, ¿sí? Como la profecía autocumplida un poco. Correcto. Me parece a mí que de pronto lo que está fallando son las instituciones naturales, que se tienen que poner las barbas en remojo. Yo tengo la impresión además que al gobierno le va a ir todavía mejor que en las PASO en octubre, y que esto lo va a fortalecer. Parece que lo que está pasando ahora tiene mucho que ver también con la campaña electoral y con mucha desesperación, porque creo que ven que eso es lo que va a pasar. Hablo fundamentalmente del cristianismo, que es ahí el residuo K, el duro, que es ahí donde se nota esta situación. Y determinados aspectos de la izquierda. Sí, pero creo que eso siempre anda por ahí, que de paso pareciera que se acoplan. Y yendo a otro tema, y para no abusar de tu gentileza, Gendarmería acaba de enviar el informe definitivo prácticamente respecto de la muerte de Nisman. Y es categórico el informe. ¿Qué opinión te merece? ¿Y qué opinión te merece eventualmente los jueces que han intervenido en todo este tema? Bueno, a mí la opinión que me amerita es una gran tristeza, porque es casi 3 años para llegar a esto. Que se tendría que haber conseguido o obtenido un resultado muchísimo antes, además de lo que leí, que solamente lo que apareció en la prensa, sobre este informe. Precisamente lo que pone de manifiesto es lo mal que se trabajó al principio. No solo por lo que se hizo sobre la escena, sino por todo lo que había como material y que no se analizó, o no se analizó bien. Yo creo que en toda esta etapa, hay secreto de sumario, así que yo no he visto las actuaciones, los jueces han llevado el asunto con mucho mayor celeridad, y por eso se da la posibilidad de obtener este resultado. Vamos a ver con este resultado
cómo se va más allá, ¿no? Yo creo que Porque además hay juicios que están paralelos que están relacionados, por supuesto. absolutamente. El caso de El la encubrimiento, presidenta y además la alta la traición a la denuncia de Nisman, Claro. es decir, está todo absolutamente, y acá es el eventual asesinato, pareciera ya que sí. Claro que está todo totalmente concatenado y es sumamente grave para la República que haya habido un magnicidio semejante y que se haya además concatenado con aspectos tan graves como el memo con Irán, que creo que fue la defecio Así más es. grande de nuestras relaciones exteriores, el modo subrepticio como actuó el canciller en relación al canciller iraní, la comisión esa de la verdad, que era otro zafarrancho, en donde quienes estaban acusados de haber cometido el atentado se transformaban en los que iban a autojuzgarse prácticamente, y en tierra de ellos. O sea, una cosa absolutamente inconcebible y que hay que ver por qué se lo firmó también. ¿El juicio Freiler? Yo espero que dé rápido un resultado. Recién va a empezar el juicio político. Se logró la acusación. Porque es algo tan visible el enriquecimiento ilícito que no hace falta escarbar mucho. Simplemente con la observación de sus declaraciones juradas y de los bienes que tiene y las mismas declaraciones juradas frente a sus honorarios, a sus emolumentos que no cierran. O sea, el blanco tampoco cierra. O sea que si no es la comisión de delitos, acá no solo mal desempeño, que también lo ha habido, porque es muy sencillo de ver el modo como ha fallado en cantidad de situaciones en las cuales estaba en juego el oficialismo de turno, ¿no? Mi estimado Daniel, nuevamente gracias por venir, ha sido un Gracias gusto. a vos. Y toda vez que sea necesario, sabes Bueno, sabés que que contás recurrimos conmigo. a ti. Me gusta mucho venir acá. Gracias por estar. No se vayan, que tenemos otra cosa interesante para compartir con ustedes. ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Nuevo Citroën CLC. Disfruta el espacio que te mereces. Citroën.